Mi hija me odió por casarme de nuevo, hasta que le revelé la verdad que su padre ocultó 12 años. Estoy en una situación complicada ahora mismo, y me están acusando de arruinar la boda de mi hija cuando solo faltan 2 meses. Tengo 55 años y recientemente me casé con mi pareja, Bruno, de 61, después de salir durante 1 año y medio, y mi hija Linda, de 29, no lo tomó nada bien. Ya estaba bastante molesta de que yo estuviera saliendo con alguien tan pronto después de que mi difunto esposo, su padre, falleciera. Y cuando decidimos casarnos, simplemente explotó. Mi difunto esposo, Martín, murió hace 3 años. Había estado sufriendo de cáncer cerebral durante 1 año antes de eso, y unos meses después de su diagnóstico me confesó algo que destrozó mi matrimonio. Me dijo que me había estado engañando durante 12 años con una de mis amigas más cercanas. Y después del diagnóstico, decidió finalmente contármelo porque creía que, antes de morir, yo merecía saber la verdad. Pensaba que su enfermedad era un tipo de karma por haberme mentido tanto tiempo y haberme lastimado, así que me lo confesó todo. Yo casi había tomado la decisión de divorciarme y dejarlo, pero él me rogó que no lo hiciera. También me pidió que no le contara nada a nuestra hija, porque quería pasar un buen tiempo con ella antes de morir. Me dijo que, una vez que falleciera, el matrimonio se disolvería de todas formas, y tenía razón, divorciarnos sería innecesario, caro y complicado. Así que decidí quedarme. Unos meses después del diagnóstico, se hizo evidente que no iba a sobrevivir. Cuando se lo detectaron, el cáncer ya estaba en una etapa avanzada. Y aunque los médicos hicieron todo lo posible con el tratamiento, sabíamos que no había nada que hacer. Cuando finalmente falleció, sentí más alivio que tristeza. Alivio porque ahora era libre de vivir como yo quisiera. Ese año en el que él sufrió, y yo tuve que quedarme a su lado sabiendo que me había engañado durante más de una década, fue puro dolor para mí. La única razón por la que me quedé fue porque sabía que no iba a sobrevivir, y porque me había rogado tanto. Se sentía mal dejarlo en ese estado. Pero dormíamos en habitaciones separadas, y a menos que Linda estuviera presente, ni siquiera nos hablábamos. Muchas noches lo escuchaba hablar por teléfono con mi amiga, su amante, y algunos días ella incluso venía a visitarlo, y yo no podía decir nada. Tenía que soportarlo, porque sabía que no viviría mucho más. Con el tiempo, solo hacía lo necesario para que un hombre moribundo pudiera irse en paz y con algo de comodidad. En sus últimos días, me pidió perdón muchas veces. Lloró mucho, y yo también. Me dijo que no me merecía, y me pidió que, cuando él ya no estuviera, le contara a Linda la verdad sobre él y siguiera adelante con mi vida. Fue un proceso extremadamente complicado y doloroso para mí, pero de alguna forma lo superé. Aproximadamente 1 año y medio después, conocí a Bruno gracias a unos amigos. Ellos sabían lo que había pasado, sabían la verdad, y nos presentaron. Nos llevamos bien desde el principio. En ese momento, aún no había encontrado el valor para contarle a mi hija la verdad, porque honestamente no sabía ni por dónde empezar. Si le contaba lo que había pasado, también tendría que decirle que durante mucho tiempo, mientras su padre estaba enfermo, yo ya sabía todo, y que había fingido no saber nada. No sabía cómo hacerlo. Así que decidí que tal vez se lo contaría cuando empezara a salir con alguien más, o tal vez nunca se lo diría. Sabía que ella estaba muy apegada a su padre y no quería destruir esa imagen que tenía de él. De todos modos, empecé a salir con Bruno y, durante un par de meses, lo mantuvimos en secreto. Después de 4 meses juntos, decidimos contárselo, y ella no lo tomó nada bien. Se mostró fría y distante con Bruno, y me dijo que esperaba que yo esperara un poco más, por respeto a mi matrimonio, y que honrara a su padre no saliendo con otros hombres al menos por unos meses más. Eso fue la primera vez que conoció a Bruno, y pensé en contarle la verdad entonces, pero un par de días después me llamó antes de que yo pudiera hacerlo, y me dijo que se iría 1 año a trabajar a Singapur. Era una gran oportunidad, pero sabía que también estaría bastante sola allá, ya que dejaría a todos aquí en casa. Así que decidí esperar un poco más, porque no quería decirle algo tan fuerte justo antes de empezar un proyecto tan importante. No quería preocuparla. Durante todo el año que estuvo fuera, no dije nada. Ella sabía que yo seguía saliendo con Bruno, y dejó claro que no lo aprobaba, aunque no hizo un drama de eso. Hace unos 4 meses, finalmente regresó, y pensé que tal vez ahora sí le contaría la verdad. Pero entonces, su novio de años le propuso matrimonio, y ella estaba tan feliz que no tuve el corazón para hacerlo. Así que, una vez más, decidí esperar. Pero hace 3 semanas, Bruno me dijo que quería que me mudara con él, porque no se estaba volviendo más joven. Su esposa había fallecido hacía muchos años, sus hijos ya tenían sus propias vidas, y quería estar conmigo.
Lo pensé durante un par de días, y fui yo quien sugirió que tal vez podríamos fugarnos. Ya estaba cansada de vivir mi vida según las reglas de los demás, y por una vez quería hacer algo que me hiciera feliz. Así que eso hicimos. La semana pasada nos casamos en una iglesia, solo con algunos amigos presentes. Después decidimos que podríamos hacer una ceremonia y recepción más grande más adelante, pero por ahora, eso bastaba. No invité a mi hija ni a nadie más de la familia, porque sabía que habría muchas preguntas sobre mi ex, y como nadie más conocía la verdad, solo mis amigos y Bruno, no quería lidiar con eso todavía. 2 días después, finalmente llamé a Linda con la intención de contarle sobre mi matrimonio con Bruno y, de una vez por todas, arrancar la venda y contarle la verdad sobre su padre. La llamé, y tan pronto como le conté que me había casado, perdió el control conmigo. Me gritó que le había sido infiel a su padre, que esto era prácticamente lo mismo que engañarlo, ya que su cuerpo apenas estaba frío en la tumba y yo ya estaba con otro hombre. Dijo que era asqueroso y que no quería volver a hablar conmigo. Me dijo que no me quería en su boda, ni tampoco a mi nuevo esposo, porque claramente yo solo estaba tratando de reemplazar a su papá, y que nadie jamás podría hacerlo, así que era inútil intentarlo. Dijo que yo era una persona patética y que no podía creer que su padre hubiera amado a alguien como yo, alguien capaz de reemplazarlo tan rápido. Me ofendí mucho con eso, y aunque al principio planeaba decírselo con cuidado, ya no me importó. Le conté todo lo que sabía sobre su padre, la aventura, todo lo que hice por él en sus últimos días, y por qué no había podido decirle la verdad antes. Porque siempre había puesto sus sentimientos por encima de los míos, pero claramente a ella no le importaban los míos, así que ya no sentí la necesidad de protegerla. Le conté exactamente qué tipo de cosas hacía su padre, cómo lo había perdonado, y que ahora, solo porque decidí vivir mi vida a mi manera, ella tenía un problema con eso. Le dije que después de todo lo horrible que me había dicho, ni siquiera quería asistir a su boda, y colgué. No hablamos durante un par de días, y luego los padres de su prometido me llamaron hace 2 días. Empezaron a culparme por todo lo que estaba pasando. Me dijeron que, en lugar de intentar proteger los sentimientos de mi hija, debía haber sido honesta con ella desde el principio, porque ya es una mujer adulta y podía haberlo manejado. Pero ahora está destrozada, emocionalmente hecha pedazos, y me dijeron que estoy arruinando su boda, porque solo faltan 2 meses. Según ellos, ella no está en condiciones de casarse ahora mismo, porque ha estado miserable desde la última vez que hablamos. Y no puedo evitar pensar que tal vez esto es culpa mía. Que tal vez arruiné todo por tratar de proteger sus sentimientos. Ya no sé qué pensar. ¿Ustedes creen que soy la mala aquí por haberle mentido a mi hija? Edito. Como muchos de ustedes tienen preguntas, aquí va. Mi hija siempre estuvo más unida a su padre que a mí. No sé por qué, simplemente eran muy parecidos desde que ella era niña y se llevaban mejor. Nunca lo tomé como algo malo. Me hacía feliz que se quisieran tanto, y yo también amaba a mi esposo, así que mientras fuéramos felices, no me importaba a quien quisiera más. Para ella, su papá siempre fue el ejemplo de todo lo bueno, y por eso dudé tanto en contarle la verdad sobre él. No quería destruir esa imagen que tenía de su padre. Yo perdí al mío cuando tenía más o menos su edad, y sé que habría odiado que me dijeran algo que me hiciera pensar en él de otra forma que no fuera con cariño. Así que solo trataba de protegerla. Supongo que fui demasiado lejos, y no debí haberle mentido por tanto tiempo. Pero de verdad no era mi intención herirla. No quería hacerla infeliz. Es mi hija, por el amor de Dios. Claro que quiero que sea feliz. Pero también quiero serlo yo. Y hasta ahora, siempre he hecho todo para complacer a los demás. Solo quería, por una vez, ser feliz, y que ella se alegrara por mí también. No pensé que fuera mucho pedir. Y sé que tal vez suena como si estuviera haciéndome la víctima, pero estoy realmente agotada. Amo a mi hija. Siempre la he amado. Y no quería que nuestra relación llegara a este punto, pero en los últimos meses las cosas han empeorado mucho. Sabía que no iba a aceptar que me casara con Bruno. Sabía que se iba a molestar, por eso traté de evitar el drama y me fugué con él. Eso no significa que no la ame. Obviamente la amo, y siempre lo haré. Pero también creo que tengo derecho a amarme a mí misma. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué, y entiendo todo lo que muchos han dicho sobre la situación. Comprendo sus opiniones y emociones, y estoy tratando de entender el punto de vista de Linda también. Puedo entender perfectamente por qué se siente traicionada, especialmente por su padre, y ahora le estoy dando su espacio. No necesito involucrarme con los padres de su prometido. No les debo explicaciones. Apenas hemos interactuado en el pasado.
Los habré visto un par de veces en estos 3 años, y siempre parecieron buenas personas, pero ahora mismo no creo que esto sea asunto suyo. No creo estar arruinando la boda en absoluto. Todavía faltan 2 meses, y no es como si mi hija hubiera dicho que va a cancelar todo y que va a llorar el resto de su vida. Acaba de enterarse de algo que cambió todo lo que sabía sobre su padre, y sobre mí también. Así que, naturalmente, le tomará tiempo procesarlo y volver a la normalidad. Es un asunto enorme. Necesita tiempo para aceptar las cosas y afrontarlas, y cualquiera que sea el resultado, mi hija y yo somos perfectamente capaces de manejarlo solas. No creo que sea asunto de nadie más, especialmente de ellos, acusarme de nada. Ellos ni siquiera están preocupados por el bienestar emocional de mi hija. Solo les preocupa perder el depósito si ella decide cancelar la boda. Y déjenme aclarar algo, ella nunca ha dicho que va a cancelarla. Solo está tomándose su tiempo y, por ahora, quiere estar sola. Y por eso ellos lo han convertido en un drama. Lo sé porque, un par de días después de esa llamada, el prometido de mi hija me llamó. Me dijo que lamentaba mucho todo lo que sus padres me habían dicho. Me contó que había hablado con Linda y que estaba tratando de convencerla de que me hablara, pero que en este momento ella no quería hablar con nadie. Cada vez que él intentaba tocar el tema, ella se negaba o decía que estaba cansada y no quería discutirlo. Así que puedo suponer que está pasando por mucho, porque Linda no es de las personas que evitan los temas difíciles. Pero en este caso, está evitando hablar de esto porque sabe que es complicado. Así que sé que está muy afectada y confundida, y no la culpo. Yo tampoco sé cómo sentirme con todo esto ahora mismo. Bruno y yo, obviamente, nos sentimos terribles por todo lo que está pasando, y creemos que podría haber manejado la situación mejor. Pero ya pasó. Solo espero que pronto hable conmigo y podamos enfrentar esto juntas. De verdad creo que es algo que podemos resolver. No pienso que ninguna de las dos sea completamente culpable o inocente en esta historia. Simplemente no es una situación tan blanco y negro como muchos creen. Solo quiero que ella lo entienda, para que podamos hablarlo y superarlo. Porque, pase lo que pase, sigue siendo mi hija, y la amo profundamente. No quiero perder mi relación con ella, especialmente después de todo lo que hice para proteger sus sentimientos. Sería muy contraproducente. Ha sido muy duro para mí estos últimos años tratar de guardar este secreto por su bien. Pero lo hice porque creía que era lo correcto. Y ahora que la verdad salió, no quiero que todo ese esfuerzo haya sido en vano. De verdad espero que entienda mi posición y que pronto se comunique conmigo. Por ahora le daré su espacio, porque creo que es lo que más necesita. Entiendo que aún está procesando todo, y puede tomarse su tiempo. Pero si en unas semanas no me contacta, entonces supongo que yo lo haré. Hasta entonces, seguiré en contacto con su prometido, porque quiero saber cómo está. No quiero que se derrumbe emocionalmente. Eso sí, no pienso hablar con los padres de su prometido, porque, como ya dije, no saben nada de nuestra relación, y este no es su lugar para opinar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última vez que hablé con mi hija. Desde entonces, solo he estado en contacto con su prometido, y él me ha estado manteniendo al tanto de todo lo que pasa con ella. Durante los últimos días, como mencioné en la actualización anterior, Linda se había negado a hablar de mí o de cualquier cosa relacionada con la familia. Pero hoy, no sé qué cambió, algo hizo clic en ella. Finalmente decidió hablar conmigo. Le dijo a su prometido que había estado pensando mucho en todo esto, y que quería hablar conmigo, porque se dio cuenta de que la situación no era tan simple de entender como había creído al principio. Quería aclarar algunas cosas y entender mejor lo que pasó. Su prometido me pasó el mensaje, y acordamos reunirnos para almorzar hace unas horas. La invité a casa, y como Bruno pensó que sería una conversación más cómoda si era solo entre nosotras, decidió salir con unos amigos mientras ella estuviera aquí. Agradecí ese gesto. Pero cuando Linda llegó, notó que Bruno no estaba y me dijo que no tenía por qué irse por su culpa, que al final esta era su casa también, y que nosotros podíamos vivir nuestras vidas como quisiéramos, sin preocuparnos por si ella nos juzgaba. Eso fue lo primero que dijo, y marcó el tono de toda la conversación. Después de sentarnos e intercambiar unas palabras sobre ella y cómo iban los preparativos de la boda, me dijo que sentía mucho la forma en que había actuado conmigo. Me dijo que había sido inmadura todo este tiempo. Dijo que, incluso si yo no le hubiera contado lo que sabía, eso no justificaba cómo se comportó. Me explicó que se había sentido muy a la defensiva porque no entendía por qué estaba con Bruno tan de repente, cuando no había pasado tanto tiempo desde la muerte de su padre. Y claro, lo de su papá le había afectado muchísimo. Eran muy unidos,
y su pérdida fue devastadora para ella. Yo lo entendí, y por eso había decidido guardar ese lado de la historia tanto tiempo, no quería hacerle más daño. Linda me dijo que, aunque agradecía que hubiera tratado de protegerla, deseaba que hubiera sido más honesta y directa conmigo desde el principio, porque eso nos habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento a ambas. Y tengo que admitir que tiene razón. Me contó que, en las últimas 2 semanas, ha estado reflexionando sobre cómo me trató, y que ahora se da cuenta de que todo ese tiempo yo solo intentaba protegerla. Me pidió perdón por todo, y aunque no puede borrar lo que pasó, quería que supiera que, ahora que conoce la verdad, las cosas van a ser diferentes. Obviamente todavía está muy herida por lo que hizo su padre. Nada podrá hacer que lo vea igual que antes. Dice que intentará recordarlo con cariño, pero que nunca podrá olvidar lo que descubrió. Y que, aunque él haya muerto, eso no cambia el hecho de que lo que me hizo fue terrible. Mientras hablábamos de eso, no pude evitar llorar, y ella me consoló. Fue algo enorme para mí, porque después de todo lo que había pasado, honestamente creí que eso nunca iba a suceder. Pero cuando la tuve a mi lado, diciéndome que todo iba a estar bien, le creí de todo corazón. Las dos terminamos llorando, y me dijo que también iba a intentar conocer mejor a Bruno y ser más amable con él, porque lo había tratado mal sin razón, solo por estar confundida. Y que, como adulta, eso no era excusa para su comportamiento. Me dijo que entendía que yo era una persona independiente, que además de ser su madre, también tenía mi propia vida y mi propia identidad. Y que estaba feliz de que hubiera decidido vivir a mi manera, sin esperar su permiso. Eso fue exactamente lo que siempre quise escuchar de ella. Y ahora que lo dijo, no puedo explicar lo feliz que me hizo. Le respondí que también estaba muy contenta por ella, que había tomado una buena decisión al casarse con su prometido, porque él es un gran hombre y debe valorarlo. Charlamos un rato más, y luego se fue. Nos despedimos en buenos términos. También me dijo que quería que estuviera en su boda, y que iba a pedirles a sus futuros suegros que me pidieran disculpas, porque no tenían derecho a hablarme de esa manera, especialmente cuando no les correspondía involucrarse. Me explicó que ella no les dijo nada, fue su prometido quien cometió el error de contarles lo que había pasado. Pero aún así, ellos no tenían ningún derecho de llamarme y decirme todo eso. Nadie les pidió que se metieran. Y en las últimas 2 semanas, ni siquiera ha hablado con ellos, porque está molesta por la forma en que se metieron en algo que no les correspondía. Me dijo que iba a hablar con ellos y pedirles que se disculparan, pero yo le dije que no era necesario. Si no querían hacerlo, estaba bien. No quería que se estresara por eso. Después de todo, no me importa lo que piensen o digan. Y le dije que debería pensar igual. Son los padres de su prometido, se casarán pronto, y no vale la pena meterse en ese drama. Solo debe concentrarse en su boda y en su futuro. Pareció dudar un poco, pero al final no dijo nada más y se fue. De todos modos, estoy feliz de que hayamos podido arreglar las cosas, y realmente estoy emocionada por ser parte de su boda. De hecho, cuando todo pase, estoy planeando hacer una pequeña ceremonia y recepción mía, pero claro, será más adelante, probablemente después de que ella regrese de su luna de miel. Hoy incluso hablamos de eso y se mostró muy feliz por mí. Pasamos un momento hermoso juntas. Después de mucho tiempo, realmente siento que podría haber evitado tanto dolor si simplemente hubiera sido honesta desde el principio, en lugar de intentar protegerla. Contarle la verdad me hizo sentir mucho más ligera, y a ella le dio un cierre que llevaba años sin tener. Ahora finalmente entiende lo que realmente pasó en los últimos años, y yo finalmente tengo la libertad que estuve buscando tanto tiempo. Estoy feliz de que hayamos podido hablar y reconciliarnos. Tal vez esto nos acerque aún más que antes. O al menos, eso espero. Actualización 3. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y la próxima semana Linda se va a casar. Está emocionadísima, y he estado participando activamente en los preparativos de último momento. Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos estado compartiendo mucho tiempo juntas, y todo va increíble. Siento que ahora me conoce mucho mejor, no solo como su madre, sino como la persona que realmente soy, más allá del rol de mamá. Y yo también siento que la estoy conociendo mejor, porque muchas cosas han cambiado en los últimos años, desde que falleció mi ex esposo. Nos habíamos distanciado bastante durante ese tiempo, y ahora estamos volviendo a reconectarnos, y todo va muy bien. Los padres de su prometido no se disculparon conmigo, aunque Linda les dijo que no estaba contenta con lo que habían hecho. Ellos respondieron que simplemente hicieron lo que creían correcto y que no iban a pedir disculpas por eso. Así que las cosas con ellos están algo tensas, pero ni Linda ni su prometido parecen preocuparse por eso. Están felices,
concentrados en su boda, y no dejan que nada más les importe, y yo estoy muy feliz por ellos. No me importa si los padres de su prometido se disculpan o no. Como ya dije antes, no son importantes para mí. Pero me pareció muy dulce que Linda intentara arreglar las cosas, incluso sabiendo que eso le traería problemas. De todos modos, nada va a arruinar su gran día. Estoy segura de eso, porque lo que veo entre ellos dos es puro amor, y es tan sincero y hermoso que nadie puede interponerse. Me pidió que la acompañe al altar, y lo voy a hacer, y lo haré siendo la mujer más feliz del mundo. Bruno también estará allí, y él y Linda ahora se llevan muy bien. Mi familia finalmente se está uniendo, y no podría estar más feliz. Mi mamá se rió mientras me ahogaba, y aún así quiere que la perdone. Para darles un poco de contexto, todos los que me conocen saben perfectamente que le tengo muchísimo miedo a todo lo que tenga que ver con el agua. No es tan grave como una hidrofobia ni nada así, pero simplemente me aterra acercarme a cuerpos de agua. Así que no soy fan de las playas, las piscinas ni nada de eso. De adulta, lo máximo que puedo hacer es quedarme parada o recostada a una distancia segura del agua. Sí, me gusta ser cuidadosa en esos lugares, y no creo que sea un miedo irracional. Para mí es completamente válido. Tuve una muy mala experiencia en una clase de natación cuando era niña, y después de eso dejé las clases. Así fue como empezó este miedo. Casi todos lo saben. Mi mamá definitivamente lo sabe, y estoy bastante segura de que sus hijastros también. Mi papá murió de un infarto cuando yo tenía 9 años, y han pasado 8 años desde entonces. Obviamente lo extraño, y al principio mi mamá también lo extrañaba. Pero ya no sé si eso sigue siendo así. Desde hace un par de años está con otra persona, y parece feliz, aunque no estoy tan feliz con esa relación. Y no es porque quiera que siga llorando por mi papá ni nada así. De verdad, me habría encantado que siguiera adelante con alguien mejor, pero mi padrastro y sus hijos son una pesadilla. Este hombre, vamos a llamarlo Emilio, tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, y los dos tienen más o menos mi edad. Digamos que se llaman Mariana y Josué. Han sido parte de la vida de mi mamá por casi 4 años. Al principio eran tolerables, pero con el tiempo sentí que empezaban a apoderarse de toda su vida, y ella lo permitía. Casi no me hablaba, y cuando lo hacía, siempre era sobre ellos. Sentía que ya no tenía tiempo a solas con mi mamá. Y hace 2 años se mudaron a nuestra casa porque era más grande. De repente, todo lo que pertenecía a mi papá, todo lo que tenía valor sentimental, fue guardado en una bodega. Cuando le pregunté a mi mamá por qué, me dijo que quería que su nuevo novio se sintiera cómodo. Yo traté de ser comprensiva, porque ella estaba intentando rehacer su vida, y no quería interponerme. Intenté llevarme bien con Emilio, Mariana y Josué, pero siendo honesta, ellos nunca parecieron quererme. Apenas me hablaban, no respondían a mis intentos de ser amable. Y cada vez que se lo mencionaba a mi mamá, me decía que estaba exagerando o siendo paranoica. Pero yo sé que no era así. Cuando se mudaron, traté de hacer las paces con la situación porque no había mucho que pudiera hacer. Me mantuve al margen, porque estaba clarísimo que los 3 no me soportaban. En cuanto a mi relación con mi mamá, intenté mantenerla, pero solo empeoró. En los últimos años, la verdad, he pasado más tiempo hablando con mis amigos, mis abuelos y otros familiares, que con mi propia madre, y vivimos en la misma casa. Es triste, pero no había nada que pudiera hacer. No era por falta de intentos, sino porque ella estaba demasiado ocupada con su nueva familia, y era evidente que yo ya no era una prioridad para ella. Luego se casó el año pasado, así que ahora ellos son oficialmente parte de la familia. Tengo sentimientos encontrados con eso. Tal vez sea mi imaginación, pero no creo. Me parece que los 3 se han vuelto más sarcásticos y desagradables conmigo desde la boda, como si se sintieran más cómodos para hacerlo. Supongo que es porque ahora mi mamá ya no puede simplemente romper con Emilio, aunque eso nunca estuvo sobre la mesa. Si soy justa, sé que, por lo importante que es su nueva familia para ella, no habría terminado la relación por mí. Pero ahora que están casados, se toman ciertas libertades que antes no se tomaban. Por ejemplo, Mariana nunca solía tomar mis cosas sin avisarme. De hecho, ni siquiera entraba a mi habitación. Pero ahora lo hace todo el tiempo y ni siquiera se molesta en decirme que va a pedirme algo prestado. Sea mi maquillaje, mis libros, mi ropa, lo que sea. Le he dicho muchas veces que no me gusta eso. Incluso le aclaré que no me gusta que tome mis cosas, especialmente porque no soy de las que comparten maquillaje. Además, ella es un poco más grande que yo y me estira la ropa. Pero no le importa.
Lo sigue haciendo y es evidente que mi enojo no la asusta. Con Josué pasa algo parecido, aunque no con mis cosas, sino con mi comida. Verán, como mi papá tenía problemas del corazón, decidí volverme vegetariana un par de años después de su muerte. Y recientemente me hice vegana. Me gusta tener mis propios snacks e ingredientes para que el cocinero pueda preparar mis comidas por separado y yo pueda comer cuando quiera. Pero últimamente Josué empezó a meterse con mis snacks. Se los come sin reponerlos ni pagarme nada. Ni siquiera le importa. Soy yo la que termina gastando más de mi dinero porque él se acaba mis cosas. Es ridículo y muy irritante. He intentado hablar con mi mamá al respecto, pero siempre termina poniéndose del lado de Emilio. Y Emilio dice que soy demasiado creída y que esos no son problemas reales. Así que mi mamá le da la razón, y eso me desespera. Básicamente, estos últimos meses han sido horribles para mí en esta casa, y todo ha ido empeorando. Hasta que hace unos días ocurrió algo que fue la gota que derramó el vaso. ¿Y quiénes creen que fueron los responsables? Mariana y Josué, por supuesto. Era un día muy caluroso y estaba nadando en la piscina. Mi mamá me insistió en que me sentara con ella en las sillas del jardín porque decía que no habíamos pasado tiempo juntas, y tenía razón en eso. Así que decidí acompañarla con mi libro. Yo estaba tranquila, leyendo, cuando de pronto Mariana y Josué me agarraron de las piernas y me arrastraron hacia la piscina. Mi silla estaba algo lejos del borde, así que además de caer, me golpeé contra el suelo y me quemé un poco al ser arrastrada por el cemento caliente antes de caer de golpe al agua. Y claro, no sé nadar. Me habían arrastrado hasta la parte profunda, así que empecé a desesperarme. Me costaba respirar y al principio ni siquiera entendía qué estaba pasando. No quiero exagerar, pero estoy casi segura de que pude haber salido muy lastimada, o peor. Que nada me pasara fue pura suerte. Estaban jugando con mi seguridad, y cuando logré salir del agua, estaba furiosa. Era totalmente inaceptable. Lo peor de todo es que ellos no creían haber hecho nada malo. Aunque yo me estaba ahogando y realmente pensé que iba a morir, ellos se reían. Incluso mi mamá se reía. Parecía que todos estaban de acuerdo, como si lo hubieran planeado juntos y pensaran que era una broma divertidísima. Mientras yo temblaba de miedo empapada, ellos estaban doblados de risa. Fue horrible. No creo que pueda olvidarlo pronto. En cuanto salí del agua, exploté. Les grité que estaba harta de que me trataran así, que no podían seguir empujándome y salirse con la suya. Les exigí que se disculparan, lo mínimo que podían hacer. Pero mi mamá empezó a defenderlos, diciendo que solo estaban jugando, que había sido una broma, que no lo tomara tan en serio. Le dije que pudo haber sido peligroso, que no tenía gracia, pero ella insistió en que estaba exagerando, que hacía un drama por nada. Dijo que necesitaba relajarme y que Emilio tenía razón, que era demasiado tensa. No lo iba a tolerar. Empecé a discutir con ella y la pelea se puso fea. No nos hablamos durante unos días, pero eso me sirvió para pensar qué iba a hacer. Decidí que ya era suficiente, y planeé mi siguiente movimiento para el Día de la Madre. Mariana y Josué estaban organizando algo especial para celebrarlo, ya que era la primera vez que pasaban el día con su madrastra. Invitaron a varias personas, amigos de mi mamá, familiares de ambos lados. No nos hablábamos, pero vinieron a mi habitación a preguntarme si quería aportar algo para el regalo que le darían a mi mamá. Les dije que no, que tenía otra idea. No preguntaron más, y eso me vino perfecto. El día llegó y todo salió según mi plan. Por la mañana, me acerqué a mi mamá y le pedí disculpas. Le dije que tenía razón, que debía relajarme un poco, divertirme más, y que para compensar mi actitud de los últimos días, había preparado un video tributo para ella. Parecía contenta con la idea. Así que, en la noche, cuando terminó de abrir el regalo que Emilio, Josué y Mariana le habían dado, un bolso de lujo, fue mi turno. Yo no sabía cómo superar un regalo así, pero lo logré. Porque conseguí las grabaciones de seguridad del día que me empujaron a la piscina. Sí, el día que ella, Josué y Mariana planearon eso, sabiendo perfectamente mi miedo al agua. Y eso fue lo que reproduje en lugar del video tributo que esperaba. En cuanto el video empezó, vi cómo se les desfiguraban las caras. Sabían perfectamente que lo que habían hecho no estaba bien, pero conmigo siempre se hacían los inocentes y me hacían creer que era yo la exagerada. Sin embargo, frente a los demás no pudieron fingir. Todos se quedaron helados. La gente se llevó las manos a la boca, escandalizados. Y lo peor fue que se veía claramente como mi mamá, en lugar de ayudarme o preocuparse, se reía y me decía que me relajara.
Cuando el video terminó, el silencio fue total. Nadie dijo nada. Así que yo fui quien habló. No suelo ser una persona confrontativa. Me preocupa mucho mi imagen y mi reputación, así que, por más mal que la pasara, nunca hablaba del tema con nadie más allá de mis abuelos o mis mejores amigos. Y cuando lo hacía, apenas mencionaba algo general, sin detalles, porque no quería dejar a mi mamá mal parada. Pero ese día ya no pude más. Dije todo lo que llevaba años callando. Todo lo que conté aquí, lo dije frente a todos. Y al final, le agradecí por ser la mejor madre que alguien podría pedir. Luego me fui a mi cuarto. No sabía qué iba a hacer después, pero en cuanto estuve adentro, empecé a empacar mis cosas. Bajé con mis maletas sin importarme lo que pasaba abajo. Mis abuelos maternos todavía estaban ahí. Estaban furiosos, y eso es quedarse corto. Mi mamá intentó decir que yo estaba exagerando, pero ellos no le creyeron. Habían visto el video y ya me habían escuchado quejarme de ella antes, así que sabían la verdad. Me dijeron que era hora de que me fuera con ellos, porque claramente no me estaban tratando bien. Le dijeron a mi madre que estaban profundamente decepcionados de ella. Emilio, Mariana y Josué intentaron hablar, pero mis abuelos los ignoraron por completo. Y así fue. Desde entonces vivo con mis abuelos, y me siento mucho más feliz. Siento que me quité un enorme peso de encima. De verdad no sé por qué no me fui antes. Tal vez una parte de mí seguía esperando que mi mamá cambiara, que volviéramos a ser cercanas. Pero eso no va a pasar, al menos no pronto. Ahora ella me llama, me manda mensajes, correos, dice que quiere que le diga a mis abuelos que exageré todo, que en el video no fue tan grave. Que no quiere perderme, que no sabía que me sentía así. Pero no es verdad. Intenté hablar con ella muchas veces y nunca me tomó en serio. Y sinceramente, ya no quiero seguir fingiendo ser la hija perfecta, cuando ella ni siquiera ha intentado ser una buena madre conmigo. Ni siquiera quiere reconocerme como parte de su familia. Para ella, solo existen Emilio, Mariana y Josué. Puede disculparse todo lo que quiera, pero eso no cambia lo que pasó. Creo que tengo derecho a mantenerme alejada de ella por un tiempo. No le gusta, claro. Me dice que la gente va a hablar cuando se enteren de que me fui, especialmente después del escándalo del video. Dice que no debí lavar los trapos sucios en público. Pero aún así, quiere que regrese. Yo creo que le importa más lo que diga la gente que el hecho de que me haya ido. No sé. Las cosas están difíciles y me siento muy confundida. ¿Soy yo la mala por no querer volver con mi mamá ni arreglar las cosas con ella por ahora? Actualización 1. Ha pasado un mes desde que publiqué esto, y durante todo este tiempo he estado viviendo con mis abuelos. Y sinceramente, mi salud mental nunca había estado mejor. Me cuesta admitirlo, pero mirando hacia atrás, es absurdo que me sintiera culpable por lo que hice. Me sentía mal por defenderme. Es una locura. Este mes he reflexionado mucho sobre todo lo que viví, y decidí que no hay razón para sentirme mal por no querer arreglar las cosas con mi mamá ahora. Siendo realistas, ella tiene que ganárselo. Después de todo lo que pasó, no sería justo para mí fingir que todo está bien solo porque ella lo dice. Al principio, intentó mucho contactarme, parecía arrepentida, pero cuando vio que no iba a ceder tan rápido, se molestó. Y todo se volvió sobre ella, sobre cómo la humillé, cómo la hice quedar mal, cómo esto afectaba su reputación. Todo giraba en torno a ella, no a lo que me hizo a mí. Estoy muy agradecida de haber expuesto lo que pasaba en esa casa. Ya era hora. Nadie más lo habría hecho porque a ellos no les afectaba. Pero yo ya no podía más. En las últimas semanas, mi mamá no me ha hablado. Mariana y Josué, cuando me cruzan en la escuela, fingen no verme y me da igual. Todo el mundo sabe que hubo un gran conflicto y por eso no nos hablamos. Pero tengo buenos amigos que me apoyan y no me hacen sentir sola, aunque a veces sí extraño a mi mamá. Algunos de sus amigos, los que estuvieron en la fiesta, se mantienen en contacto conmigo y me preguntan cómo estoy. Lo aprecio mucho. Al menos ellos hacen más por mí que mi propia madre. No sé si siguen hablando con ella, probablemente no. Tal vez por eso tampoco quiere dirigirme la palabra, porque la hice perder amigos. Mis abuelos están de mi lado y dejaron claro que no tendrán relación con mi madre a menos que se disculpe. Y el resto de la familia piensa igual. Así que básicamente la familia está dividida. Pero la mayoría está de mi lado. Y de verdad me siento muy afortunada de tener a mis abuelos y a gente que me defiende así. Actualización 2.
Ha pasado mes y medio desde la última actualización, y las cosas siguen casi igual, salvo por una cosa. Tuve una gran pelea con Mariana en la cafetería hace unos días. No entiendo por qué quiso pelear conmigo si ni siquiera hablamos. Nunca fuimos familia, así que no tiene sentido que esté molesta por la distancia. Si acaso, pensé que ella, Josué y Emilio serían los más felices con mi ausencia. Pero no. Yo estaba con mis amigos, tranquila, cuando Mariana pasó con las suyas. Levantó la nariz, me miró con desprecio y me dijo algo horrible que ni siquiera quiero repetir. Perdí el control. Puedo tolerar miradas feas, pero no insultos, y menos uno tan ofensivo como ese. Me levanté, la encaré y le exigí que se disculpara. Ella lo negó, pero mis amigos escucharon todo y me apoyaron. Josué apareció para defenderla, como siempre. Ella me llamó más cosas. Yo también le respondí, y al final fue un escándalo tan grande que llamaron a nuestros padres. Obviamente mi mamá vino por las dos. Intentó hablar conmigo, pero le dije que no tenía ningún interés en hacerlo a menos que se disculpara sinceramente por todo lo ocurrido. Se enojó y la discusión terminó ahí. Al llegar a casa, le conté todo a mis abuelos. Estoy agradecida de que cumplo 18 en un par de meses, así que no hay tema de custodia, y pronto me iré a la universidad, donde ya no tendré que verlos más. La verdad, estoy harta. Y aunque me dio gusto ver a mi mamá, lo admito, no podemos volver a la normalidad mientras ella no cambie. Actualización 3. Ha pasado un buen tiempo desde la última vez que escribí. En un par de semanas empezaré la universidad, así que quise actualizar. Durante los últimos meses he seguido viviendo con mis abuelos. Pero hace unas semanas mi mamá y yo decidimos intentar reconciliarnos. Ahora hablamos otra vez y estamos intentando arreglar las cosas. No diría que todo está bien todavía, pero al menos vamos por buen camino. Todo empezó porque Mariana y Josué me enviaron un mensaje horrible diciéndome que su familia se estaba desmoronando por mi culpa. Que desde que me fui, mi mamá estaba triste todo el tiempo, y que peleaba mucho con Emilio. No voy a mentir, me hizo sentir un poco mejor saber que, después de todo, sí le afectó mi ausencia. Pensé que no le importaría. Pero no fui yo quien la contactó. Fue ella quien me buscó, unos días después de ese mensaje. Esta vez decidí responderle y le dije que estaría abierta a reconectar, a reconstruir nuestra relación. Y eso estamos haciendo ahora. No sé si las cosas entre ella, Emilio y sus hijos han mejorado o no, y sinceramente, no me importa. Mientras ella me trate mejor, podremos llevarnos bien otra vez. Mis abuelos también están contentos con esto, y yo diría que, al menos por ahora, soy feliz. Mi hermano me robó la identidad, me endeudó con $50,000 y mis padres me llamaron egoísta por denunciarlo. Chicos, estoy en un gran problema y necesito ayuda seria. Recientemente descubrí algo que me dejó completamente en shock. Mi propio hermano me metió en una deuda de $50,000 durante meses sin que yo lo supiera. Había estado usando mi nombre y mi información personal para abrir nuevas tarjetas de crédito. Luego usó esas tarjetas para pagar sus gastos diarios y cualquier otra cosa que quisiera. No tenía ni idea de que esto estaba pasando. Solo me enteré cuando recibí una carta del banco. En la carta decían que yo era responsable de pagar todo el dinero que se había gastado. También advirtieron que, si no pagaba, seguirían agregando multas y la deuda se haría aún más grande. Al principio no podía creer lo que estaba leyendo, porque ni siquiera tenía una cuenta con ese banco. Pensé que debía ser algún tipo de error, o tal vez una estafa confusa. Llamé a la línea de ayuda del banco para aclarar la situación. Fue entonces cuando me dijeron que, según sus registros, sí tenía una cuenta con ellos y que había estado usando una de sus tarjetas de crédito por bastante tiempo. Escuchar eso me dejó atónita. Me quedé ahí, completamente en shock, tratando de procesar cómo algo así podía ser posible. Mi primera reacción fue pedirle al banco que cerrara esa cuenta de inmediato, pero me dijeron que no podía hacerlo por teléfono. Tenía que ir en persona. Eso me puso aún más nerviosa, porque sabía que algo serio estaba pasando, y no tenía idea de qué tan grave era. Cuando finalmente fui al banco, estaba realmente nerviosa. No sabía con qué me iba a encontrar. Una empleada se sentó conmigo y revisó los detalles de la cuenta. Y fue ahí cuando supe la verdad. La tarjeta de crédito que se había sacado a mi nombre había sido usada constantemente durante meses. Compras, transacciones, cargos. Había sido pasada y usada en todas partes, acumulando una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. Inmediatamente le dije al personal del banco que nada de eso había sido obra mía.
que yo nunca había abierto esa cuenta, nunca había pedido esa tarjeta y mucho menos había hecho esas compras. Ellos entendieron y me dijeron que en casos como ese, tenía que presentar una denuncia policial para que se investigara oficialmente. Así que lo hice, reporté todo a la policía. Fue entonces cuando el peso completo de la situación realmente me golpeó. Después de que comenzó la investigación, descubrí que la deuda total a mi nombre no venía solo de ese banco. Sumaba alrededor de $50,000. La policía descubrió que mi identidad había sido usada para abrir múltiples tarjetas de crédito, no solo en ese banco, sino en varios diferentes. Esa revelación fue abrumadora. Lo que pensé que era un solo problema con una tarjeta resultó ser un desastre mucho más grande que había estado ocurriendo durante meses, justo frente a mis narices. Después de un tiempo, la policía logró rastrear de dónde provenía toda la actividad. Y para mi sorpresa, todo apuntaba a mi ciudad natal. Eso redujo inmediatamente las posibilidades, porque las únicas personas que aún vivían allí eran mis padres. Cuando escuché eso, me quedé helada. Me había estado preparando mentalmente para la posibilidad de que algún desconocido hubiera robado mi identidad, tal vez por una filtración de datos o una estafa. Pero jamás se me cruzó por la mente que pudiera ser alguien de mi propia familia. De todas las personas en el mundo que podrían haberme hecho esto, nunca imaginé que serían mis propios padres. No perdí tiempo. Hice mis maletas y fui directamente allá, porque necesitaba respuestas cara a cara. Se sintió extraño volver después de tanto tiempo. Las calles, los lugares familiares, incluso el aire se sentía distinto ahora que regresaba con pensamientos tan pesados en la cabeza. Cuando llegué a la casa de mis padres, parecían sorprendidos de verme aparecer tan de repente. Aún así, me recibieron con cariño, como si nada estuviera mal. Por un momento, casi me sentí culpable por sospechar de ellos. Pero sabía que tenía que confrontarlos. Así que me senté con mi mamá y mi papá, y les pregunté directamente por las tarjetas de crédito y la deuda que se había acumulado a mi nombre. Al principio, actuaron confundidos, como si no tuvieran ni idea de lo que estaba hablando. Negaron todo y trataron de restarle importancia, fingiendo que no tenían nada que ver. Pero, en el fondo, yo sentía que algo no estaba bien. Les dije que tenía pruebas legítimas, así que negarlo no serviría de nada. Les advertí que si seguían mintiendo, traería a la policía local y les mostraría los registros. Y que, si los oficiales los interrogaban, no sería fácil esconder nada. Les recordé que en un pueblo pequeño, ese tipo de cosas no se mantienen en secreto. Decir eso pareció cambiar el ambiente de la habitación. Mis padres se miraron con culpa. Podía sentir cómo la tensión aumentaba. Quería que entendieran lo grave que era todo esto. No para asustarlos por gusto, sino porque necesitaba la verdad, necesitaba que asumieran su responsabilidad. Les dije claramente que lo que habían hecho era ilegal y que podrían ser arrestados por fraude. Lo dije con calma, pero con firmeza. No había espacio para excusas. Quería que entendieran la seriedad de todo. Esto no era solo un problema familiar, era un crimen con consecuencias reales. En ese momento, el rostro de mi padre cambió. Desvió la mirada por un largo rato y luego, en voz baja, finalmente habló. Admitió que no habían sido ellos, sino mi hermano. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago. Me quedé helada, como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Toda la rabia, la confusión y la traición que había estado guardando dentro, me golpearon de golpe. Para dar un poco de contexto, ni siquiera sabía que mi hermano había regresado a casa. Verás, durante toda mi vida, desde que tengo memoria, mi hermano ha sido un drogadicto. Empezó a consumir cuando todavía estaba en la secundaria. En ese momento, todos a su alrededor, profesores, familia, incluso amigos, trataron de ayudarlo o al menos advertirle sobre lo que se estaba haciendo a sí mismo. Los maestros llamaban a casa, se quejaban con mis padres e intentaban hacerlo entrar en razón, pero nada cambiaba. Eventualmente, su vida escolar se vino completamente abajo. Sus calificaciones cayeron tanto, y faltaba a tantas clases, que al final lo expulsaron. Eso debería haber sido una llamada de atención, pero en lugar de eso, solo lo empujó más en el mismo camino. Empezó a pasar días y noches enteras fuera de casa, vagando con el mismo grupo de amigos que también eran adictos. A veces no volvía en varios días. Mis padres y yo nos preocupábamos muchísimo, sin saber si estaba bien o incluso si seguía con vida. Salíamos a buscarlo, revisando los lugares donde creíamos que podría estar. La mayoría de las veces, lo encontrábamos en zonas peligrosas, lugares abandonados, esquinas sucias, rincones escondidos de la ciudad. Sitios donde nadie debería pasar el tiempo.
y cuando lo encontrábamos, siempre estaba completamente fuera de sí, drogado, incapaz de hablar con nosotros de forma coherente. Esos momentos eran aterradores y desgarradores al mismo tiempo. Ver a mi propio hermano en ese estado, perdido en sí mismo, apenas reconociéndonos, dejó cicatrices que nunca desaparecieron del todo. Sentíamos que lo estábamos perdiendo poco a poco, pedazo a pedazo. Y sin importar lo que hiciéramos, nada lograba traerlo de vuelta. Esa también fue la época en la que mi hermano y sus amigos drogadictos empezaron a meterse a casas ajenas, robando cualquier cosa que pudieran vender para conseguir dinero y comprar más drogas. Esos años fueron algunos de los más duros de mi vida. Por culpa de sus acciones, la gente del vecindario empezó a vernos diferente. Nuestra familia ganó una reputación de ladrones, aunque nosotros no tuviéramos nada que ver con lo que él hacía. En la escuela y entre amigos, era incluso peor. Me acosaban y se burlaban de mí por su culpa. La gente me llamaba nombres o se reía de mi familia por lo que mi hermano había hecho. Mis padres realmente intentaron ayudarlo al principio. Buscaron centros de rehabilitación e intentaron internarlo para que recibiera tratamiento. Pero sin importar lo que hicieran, él siempre se escapaba. Todos sus esfuerzos y dinero eran en vano, porque nunca se quedaba el tiempo suficiente para mejorar. Además de eso, también robaba dinero de los cajones de mis padres para comprar drogas. Ninguna advertencia ni regaño parecía detenerlo, y lo peor de todo es que incluso me esperaba afuera de la escuela solo para presionarme a darle mi dinero del almuerzo. No le importaba si yo comía o no, con tal de conseguir dinero para drogarse. ¿Te imaginas que tu propio hermano mayor, la persona que se supone debería protegerte, te dé la vuelta y se aproveche de ti así? Era humillante. Me sentía impotente, enojada y traicionada. No solo por él, sino por toda la situación. Como resultado, llegué a odiarlo profundamente. Él era mi hermano mayor, alguien en quien se suponía que debía poder confiar, alguien que debía cuidarme. Pero en lugar de eso, solo tomaba malas decisiones que destruían nuestras vidas. Las cosas finalmente llegaron a un punto de quiebre cuando, de repente, desapareció por completo durante 3 meses. No apareció en ninguno de sus lugares habituales, y nadie sabía a dónde había ido. Lo buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mis padres estaban destrozados, lloraban por él, pero ya no había nada que pudieran hacer. Parecía que se había ido para siempre, y tuvimos que aceptar que había poco que podíamos hacer para ayudarlo o mantenerlo a salvo. Luego, un día, justo cuando estaba por graduarme de la secundaria, llegué a casa y me encontré con el caos absoluto. Desde lejos, podía escuchar a mis padres gritando con fuerza, el sonido era agudo y lleno de rabia. También se escuchaban utensilios golpeando contra las paredes y el suelo. La voz de mi madre se rompía entre sollozos mientras lloraba sin control. Con el corazón acelerado, corrí hacia la cocina, de donde venía todo el ruido. Y lo que vi me hizo que se me helara la sangre. Mi hermano, el mismo que no habíamos visto en meses, estaba ahí de pie sosteniendo un cuchillo, con una expresión salvaje e irreconocible. Estaba amenazando a mis padres, que se acurrucaban en miedo. No podía creer lo que veía. Después de meses de angustia y preocupación por no saber dónde estaba, había regresado solo para torturarnos más. Parecía completamente poseído, como si ya no fuera él mismo. Les gritaba a mis padres, su voz era un rugido desquiciado, y al mismo tiempo les lanzaba cosas. Platos, cubiertos, cualquier cosa que pudiera agarrar. Mientras tanto, exigía dinero, insistiendo en que se lo dieran para comprar más drogas. Mi mamá estaba de rodillas, con lágrimas corriéndole por el rostro, suplicándole que se detuviera. Su voz temblaba, llena de miedo y desesperación. Mi papá, tratando de mantener la calma a pesar del caos, también le rogaba. Le repetía que querían ayudarlo, que si los dejaba, podían internarlo en un centro de rehabilitación para que se recuperara. Pero nada parecía llegarle. Su rabia y desesperación lo habían consumido por completo. De repente, mi hermano me vio parada allí. En un instante, se dio vuelta y corrió hacia mí, con el cuchillo apretado en la mano. Grité, incapaz de contener el miedo. Cada instinto en mí me gritaba que corriera, que me alejara, que me protegiera. Pero antes de que pudiera reaccionar, presionó el cuchillo contra mi garganta. Sentí que el corazón se me detenía. Apenas podía respirar. Mi cuerpo se quedó paralizado del terror. Con una voz llena de rabia y desesperación, le gritó a mis padres que si no le daban el dinero, me degollaría. No puedo ni describir el miedo que sentí en ese momento. Sus ojos estaban desorbitados, completamente irreconocibles. Ya no era el hermano que conocía.
Y lo peor es que sabía que no estaba fingiendo. Era peligroso, y no había forma de predecir lo que haría después. Mis padres hicieron todo lo posible por mantener la calma y hablarle con cuidado. Suplicaron, rogaron, intentaron cada palabra posible para convencerlo de que bajara el cuchillo, pero no funcionó. Mi hermano no me soltaba. Presionaba el cuchillo aún más fuerte contra mi cuello. Y el dolor y el miedo atravesaban mi cuerpo como electricidad. Podía sentir cada latido, cada temblor, mientras intentaba quedarme inmóvil. Mi mente corría pensando qué podía hacer para sobrevivir. Mientras mis padres intentaban calmarlo desesperadamente. Yo sentía que mi vida dependía de un hilo. Fue uno de los momentos más aterradores de toda mi vida. Estar completamente a merced de alguien a quien alguna vez había confiado. Al final, mis padres no tuvieron otra opción. Se vieron obligados a entregarle todo el dinero que habían guardado para emergencias en la casa. Porque negarse parecía imposible. Pero ni siquiera eso lo satisfizo. Sin un ápice de vergüenza, empezó a revisar las cosas de mi mamá y le quitó las joyas directamente del cofre. Como si tuviera todo el derecho del mundo. Agarró todo lo que pudo, sus manos se movían rápido, con codicia. Mientras nosotros estábamos paralizados. Solo cuando ya había tomado absolutamente todo lo que quería. Me empujó hacia mis padres, como si me arrojara a un lado. Y salió corriendo antes de que pudiéramos reaccionar. Como podrás imaginar, quedé completamente traumatizada después de lo que pasó. Jamás, ni por un segundo, había pensado que mi propio hermano llegaría a volverse contra mí de esa manera, que realmente intentaría matarme. El shock no fue lo único con lo que tuve que lidiar. También tenía un corte en el cuello causado por el cuchillo y estaba sangrando. La herida no era enorme, pero sí lo suficientemente grave como para que tuvieran que llevarme al hospital. Aún después de todo lo que ocurrió, mis padres se negaron a presentar una denuncia ante la policía. Sí, incluso después de verme herida, después de saber lo que mi hermano había hecho, aún intentaron convencerme de no involucrar a las autoridades. Me dijeron que eso arruinaría su historial y que podría dañar su futuro. Recuerdo que me sentí completamente desconcertada. Yo estaba herida, asustada y en shock, y en lugar de que mis padres se concentraran en lo que me había pasado, estaban más preocupados por protegerlo a él. Recuerdo que pensé, ¿qué futuro? ¿De qué futuro están hablando? Este era el mismo hombre que acababa de amenazarnos de muerte, que había atacado a su propia familia por dinero y joyas. Si era capaz de hacer algo así con nosotros, ¿de qué no sería capaz allá afuera, solo? Solo de pensarlo me revolvía el estómago, pero mis padres siguieron insistiendo en que me callara. Me dijeron que guardara silencio y prometieron que harían todo lo posible para asegurarse de que algo así nunca volviera a pasar. Aunque acababa de pasar por una experiencia aterradora y traumática, la carga de dejarlo pasar recayó completamente en mí. Mi hermano no enfrentó ninguna consecuencia por lo que había hecho, y de alguna forma, se esperaba que yo simplemente lo aceptara. Fue tan injusto. Después de ese día, no supe realmente qué pasó con mi hermano. Tal vez se sintió avergonzado por lo que hizo, o tal vez simplemente no quería enfrentarse a nosotros. Si cual fuera la razón, nunca volvió a mostrarse. Esa fue la última vez que lo vi, y sinceramente, estaba completamente bien con eso. A diferencia de mis padres, no me importaba si seguía vivo o no. Después de eso, me concentré en mi propia vida. Me fui a una buena universidad, me enfoqué en mis estudios y en mi futuro, y nunca miré atrás. Dejé el pasado atrás y no tenía ninguna intención de dejar que me alcanzara otra vez. Hasta este momento. Ahora, mis padres me decían que mi hermano no solo había vuelto, sino que además era el responsable de haber acumulado toda esa deuda con tarjetas de crédito a mi nombre. Me explicaron que él no podía obtener una tarjeta de crédito por su cuenta debido a su historial, así que, con su permiso, había recurrido a usar mi identidad para abrir cuentas y endeudarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, mi hermano volvía a aparecer en mi vida, otra vez para causarme daño. Mi mamá trató de justificarlo diciendo que eventualmente me lo iban a contar, pero que estaban nerviosos por cómo reaccionaría. Su voz sonaba tranquila, como si intentara suavizar el golpe antes de darlo. Mi papá intervino para decirme que una deuda de $50,000 no era para tanto, ya que yo tenía un buen trabajo y podía pagarla sin problemas. Luego, sin un atisbo de vergüenza, me dijo que ahora que ya sabía la verdad, en lugar de denunciar a mi hermano y hacer que lo arrestaran, debía simplemente pagar la deuda por el bien de la familia. Fue surrealista. Después de todo lo que había pasado, parecían más preocupados por proteger a mi hermano que por defenderme a mí.
La idea de que esperaran que yo asumiera la responsabilidad de sus acciones solo porque era familia me resultaba tan frustrante como agotadora. Perdí completamente la calma. Discutí con ellos y les dije que si $50,000 realmente no era tanto dinero, entonces ¿por qué no me daban ellos el dinero para pagar la deuda? Quería que vieran su propia hipocresía, que entendieran lo injusto que era que me pidieran cargar con todo el peso yo sola. Mis padres se quedaron sin palabras, sin saber qué responder. Les dije, sin dejar lugar a dudas, que no iba a pagar la deuda que mi hermano había acumulado. Esto no era solo un problema financiero, era su responsabilidad, y no iba a dejar que me arrastraran otra vez a limpiar sus desastres. Dejé claro que si no tomaban medidas para arreglarlo, no tendría más opción que involucrar a las autoridades y hacer que lo arrestaran. Les recordé, con dureza, que protegerlo a él a costa de mi vida, mis finanzas y mi tranquilidad era completamente inaceptable. Por una vez, no iba a quedarme callada. El miedo, el trauma y la injusticia de todo lo que me había hecho no me dejaban margen para negociar. O ellos actuaban, o lo haría yo. Pero mis padres se negaron a ceder. Siguieron rogándome y suplicándome, insistiendo en que estaba siendo egoísta. Actuaban como si yo fuera la mala por defenderme, como si negarme a pagar la deuda de mi hermano fuera algún tipo de traición. Era una locura. Después de todo lo que había soportado, todavía intentaban hacerme sentir culpable por exigir justicia. Sus palabras pesaban, pero no iba a dejarme manipular otra vez para cubrir sus errores. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por no dejar pasar esto? Actualización 1. Muchos me han estado preguntando si ya me encontré cara a cara con mi hermano después de todo este desastre y si lo confronté. Sí, lo hice. Actualmente estoy quedándome en la casa de mis padres, y él también está aquí. Igual que mis padres, mi hermano no mostró ni una pizca de vergüenza cuando lo enfrenté por lo que hizo. Trató de justificar sus acciones diciendo que estaba haciendo lo mejor que podía para cambiar su vida, pero que era difícil con la situación económica actual. Me explicó que había decidido mantenerse sobrio y volver a casa, y que nuestros padres lo habían recibido con los brazos abiertos. Consiguió un trabajo, pero según él, el sueldo era muy bajo y apenas le alcanzaba para pagar sus cuentas a tiempo. Según sus palabras, abrir cuentas bancarias a mi nombre fue su única oportunidad para empezar de nuevo y mantener su estilo de vida. Escuchar eso fue surrealista, como si nada hubiera cambiado. Primero que todo, él ya estaba ganando dinero por su cuenta, pero en lugar de conformarse con eso, fue tan codicioso que decidió conseguir más dinero arrastrándome a mí a la deuda. La misma persona que una vez amenazó mi vida ahora tenía el descaro de tratar mi identidad y mi dinero como herramientas para su propia comodidad. Una cosa es fracasar, y otra muy distinta es seguir lastimando a las personas que ya han sufrido por tu culpa. Le grité, dejando salir toda la rabia y frustración que había estado acumulando, y le dije directamente que debía devolverme el dinero de inmediato. Le recordé todo lo que me había hecho antes y le dejé claro que usar mi identidad para su propio beneficio era completamente inaceptable. No había excusa, ni tiempos difíciles, que justificaran algo así. Le exigí responsabilidad, y por primera vez, creo que entendió que no iba a dejarlo salirse con la suya como siempre. Entonces empezó a intentar negociar. Dijo que podía cerrar las cuentas bancarias y cancelar las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero tenía dos condiciones. Primero, que le prometiera no denunciarlo ante la policía y pagar la deuda de $50,000 que había acumulado. Y segundo, que además le mandara dinero cada mes para cubrir sus gastos. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo, estaba intentando darle la vuelta a la situación para que yo siguiera pagando sus cuentas y encima le enviara dinero adicional. Me reí con incredulidad y le dije que tenía una mejor solución a mis problemas: ir con las autoridades y denunciarlo. Le dejé clarísimo que no iba a negociar ni a dejarme manipular. Le dije que lo demandaría por todo lo que tuviera y que haría que me pagara, de una forma u otra. Sin excusas, sin favores. Esta vez iba a enfrentarse a las consecuencias, así de simple. Mi hermano empezó a enojarse y hasta trató de amenazarme, pero no me inmuté. Le recordé que ya no soy la misma chica de 16 años a la que atacó hace años, y que si se atrevía a ponerme una mano encima otra vez, se arrepentiría. Le prometí que esta vez enfrentaría el infierno. Por primera vez, lo vi realmente sorprendido, como si no esperara que yo le hiciera frente con esa determinación, con palabras y con la voluntad de tomar acción en su contra. Fue un pequeño momento, pero sentí una oleada de claridad y fuerza. Finalmente, las tornas habían cambiado. Mañana voy a denunciar a mi hermano ante las autoridades. Publicaré otra actualización cuando todo se resuelva y les contaré qué pasa. Actualización 2. Han pasado 2 días y wow,
No esperaba que tanta gente siguiera respondiendo a mi publicación. He recibido muchísimas preguntas sobre lo que pasó y sobre lo que pienso hacer ahora, así que pensé en responder aquí las más comunes. Pregunta: ¿por qué no llamaste a la policía cuando tu hermano te atacó por primera vez? Quería hacerlo, pero mis padres me rogaron que no lo hiciera. Me dijeron que eso arruinaría su futuro y mancharía su historial. En ese momento me sentí atrapada. Estaba herida, asustada y siendo presionada por las personas en las que más confiaba. Pregunta: ¿por qué tus padres no te protegieron después del ataque? Respuesta: eso fue lo que más me impactó. En lugar de preocuparse por mi seguridad, se preocuparon por mi hermano. Me prometieron que no volvería a pasar, pero claramente priorizaron protegerlo a él en lugar de hacerlo responsable. Pregunta: ¿crees que tu hermano ha cambiado con los años? Respuesta: no, absolutamente no. Claro que no ha cambiado. No solo sigue siendo violento y manipulador, sino que ahora también me ha causado un daño financiero grave que podría afectar mi historial crediticio para siempre. Pregunta: ¿fuiste a la policía y denunciaste a tu hermano? Sí, fui a la policía y lo denuncié. Mi hermano fue arrestado. Mis padres se volvieron locos cuando se enteraron. Gritaron, rogaron e incluso intentaron convencerme de que retirara la denuncia, pero no hay nada que puedan hacer. Por primera vez, no dejé que su miedo a la reputación familiar ni sus intentos de protegerlo se interpusieran en el camino. Este es el mismo hermano que una vez amenazó mi vida, que me robó, que me manipuló, y ahora finalmente está enfrentando las consecuencias. Esto se trata de rendir cuentas, y esta vez no voy a dar un paso atrás. Pregunta: ¿te preocupa que tu hermano intente vengarse? Respuesta: claro que sí, al menos un poco. Pero hablé con un abogado y mi hermano no tiene cómo defenderse. Todas las pruebas están de mi lado: estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, todo demuestra que cometió fraude usando mi identidad. Las autoridades ya están involucradas y me estoy asegurando de que todo quede documentado correctamente. Me siento más tranquila sabiendo que esta vez no estoy sola y que hay medidas legales que me protegen. Puede amenazar o intentar manipular todo lo que quiera, pero ya no le va a funcionar. Pregunta: ¿alguna vez podrías perdonar a tu hermano? Respuesta: el perdón no está sobre la mesa ahora mismo. Lo que hizo no es algo que pueda simplemente dejar pasar. Tal vez algún día encuentre una forma de soltar la rabia, pero por ahora lo que necesito es justicia y responsabilidad. Eso es lo más importante. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización y ha sucedido muchísimo en todo este tiempo. Llevé a mi hermano a los tribunales y gané. No fue fácil. Fueron días interminables de papeleo, reuniones con abogados y tener que revivir todo lo que me había hecho, pero valió la pena. El tribunal falló a mi favor y ahora él está legalmente obligado a devolverme cada dólar de la deuda que acumuló a mi nombre. Pero eso no es todo. También fue arrestado por sus acciones y finalmente está enfrentando las consecuencias que tanto tiempo evitó. Por primera vez en años, siento que la justicia finalmente lo alcanzó. Es un alivio, una reivindicación y una gran carga que por fin se quita de mis hombros, saber que la ley está de mi lado. Lo verdaderamente impactante, sin embargo, fue la forma en que reaccionaron mis padres y mi hermano. Pensarías que después de todo, los robos, las amenazas, el trauma, sentirían aunque fuera un poco de culpa o remordimiento. Pero no, sus caras no mostraban ningún arrepentimiento. En cambio, lo que vi fue pura furia, sin filtro, porque había ganado. Era como si yo hubiera cometido un crimen solo por exigir que se le hiciera responsable de lo que había hecho. Verlos actuar de esa manera fue surrealista y profundamente perturbador. Las mismas personas que deberían haber sido mi sistema de apoyo, las que deberían haberme defendido después de años de manipulación y dolor, ahora estaban enfurecidas porque me negué a seguir siendo una víctima. Fue un recordatorio muy claro de que ponerse de pie por uno mismo a menudo incomoda a los demás, especialmente cuando deja al descubierto su propia complicidad. Aunque mi hermano sigue en prisión, mis padres no han dejado de acosarme ni de intentar intimidarme. Siguen culpándome, diciendo que destruye a la familia, como si hacer que él respondiera por sus crímenes y protegerme fuera algún tipo de traición. Es frustrante y agotador, pero ya no estoy indefensa. Mi abogado me ayudó a conseguir una orden de restricción contra mi hermano y contra mis padres, así que ahora estoy legalmente protegida. Si intentan acercarse o seguir acosándome, puedo hacer que los arresten. Por fin tengo una sensación de seguridad y control que nunca antes había tenido, y es reconfortante saber que ya no tengo que tolerar su manipulación ni sus amenazas. También ya estoy de vuelta en mi casa, lejos del lugar de mis padres, así que realmente no hay mucho que puedan hacerme. Esta será mi última actualización aquí.
Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia, ofrecer consejos o enviarme mensajes de apoyo. Sus palabras han significado más de lo que puedo expresar. Ha sido un camino largo y difícil, pero saber que hay personas allá afuera que entienden y se preocupan ha hecho toda la diferencia.